Gracias. A ver, Claudia, pues empecemos por lo general. ¿Qué te parece el paquete de programas sociales de López Obrador? Bueno, mira, en materia de política social hay un par de buenas noticias. Uno, un discurso nuevo que reconoce la necesidad de la inclusión social y atiende de manera prioritaria a los jóvenes. Creo que esa es una gran noticia. En segundo lugar, el regresar al lenguaje de derechos y de universalismo me parece también una bocanada de aire fresco en el debate de política social en México. Reconocer la desigualdad de oportunidades, reconocer la exclusión, reconocer que muchos segmentos numerosos de la población no acceden a las oportunidades más básicas. Eso creo que es una muy buena noticia. Al mismo tiempo, creo que en la presión por lanzar una estrategia completamente nueva, se están perdiendo aprendizajes de la evaluación y de lo que hemos aprendido como país en materia de política social, y creo que se está apostando demasiado a las transferencias. Parecería que la nueva política social es transferencias a determinados grupos, transferencias monetarias a jóvenes, transferencias monetarias a adultos mayores, transferencias monetarias a personas con discapacidad, etcétera. Y la transferencia monetaria en sí misma no nos asegura la efectividad y la capacidad del monto y del mecanismo de transferencia para realmente empatar las oportunidades y resarcir rezagos históricos y mecanismos de exclusión. Entonces, yo creo que hay una apuesta excesiva a las transferencias. Además, Claudia, la transferencia crea muchas suspicacias, ¿no? Hay quien dice López Obrador está generando y cada vez más clientelas y más clientelas y más clientelas. Sí, ese es un tema tremendo en México porque la historia de la política social es la historia de las suspicacias. La apuesta de este gobierno es que va a evitar el clientelismo previo eliminando a los intermediarios. Y la realidad es que estos mecanismos clientelares pueden ocurrir tanto en el esquema de entrega de bienes y servicios como en las transferencias, porque lo que está en el fondo es la escasez. Siempre que hay escasez y no se aseguran los derechos, hay espacio para la intermediación. Y en un sistema como el mexicano, los incentivos para utilizar electoralmente a los programas son muy altos. Bueno, y el gobierno es el intermediario, de hecho, Claudia. Exacto, lo dices muy bien, esta idea de que no hay intermediario cuando yo soy el intermediario, pues sí genera suspicacias. Sobre todo porque no estamos entrando al tema de fondo, que es que el Estado mexicano tiene que mejorar su infraestructura social. ¿Cuál es la alternativa a la transferencia? Es que creo que no hay respuestas únicas a estos temas. En función del tipo de población, hay condiciones en las que una transferencia es más eficiente y le da libertad a los individuos que la reciben. Puede ser el caso de adultos mayores, puede ser en algunos casos el caso de los padres de familia para educación o estancias infantiles. Pero la mera transferencia es un instrumento, si no está conectado con un diagnóstico de cuál es la problemática específica, no nos resuelve cosas. Y te doy un ejemplo. Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, explicaba en uno de sus textos fundadores cómo en el caso de una hambruna tremenda en India, el problema no era que no había transferencias de dinero, es que no había condiciones estructurales para que las personas convirtieran ese dinero en oportunidades, acceso a bienes y servicios, y en este caso para revertir la inseguridad alimentaria. Si no tenemos la capacidad de transformar esa transferencia en el bien o la capacidad que queremos fomentar, la transferencia solo es eso, una transferencia de dinero. Segundo, si la forma en la que se entrega la transferencia no es transparente, también va a haber intermediación y también va a haber suspicacia y, por supuesto, oportunidades de clientelismo electoral. ¿Qué te parece el censo, no? Lo que ha generado mucho ruido desde el inicio es este recenso, ¿no? O este censo que emprendió López Obrador aún antes de iniciar formalmente su gobierno. Sí, creo que hay una enorme desconfianza respecto a los datos y la información, un poco cuestionando las intenciones de quienes lo levantaron. Creo que el censo, que parte de cero y que no tiene transparencia respecto a su metodología y su intención, empieza a desandar un camino que había recorrido bien el propio Coneval con la medición de la pobreza, INEGI, y toda la información que tenía el gobierno mexicano en materia de pobreza. Aquí yo te diría que hay esta tentación de tirar el niño con el agua mala. Los datos han sido manipulados antes, sin duda, pero eso no implica que cualquier dato está distorsionado de origen y que no vale la pena tomar en cuenta la evidencia, las estadísticas, las evaluaciones y mucho aprendizaje previo. Entonces, creo que también hay un problema de comunicación a quienes
trabajamos los temas de política social no nos queda claro cuáles son las motivaciones, los diagnósticos y las decisiones que se toman desde la decisión del censo hasta por qué se identifican los montos de las transferencias y cómo se piensa realmente basar una política social casi exclusivamente en transferencias monetarias. Es una apuesta un poco excesiva, en mi opinión. Me decías hace un momento, en algunos casos la transferencia está bien, ¿no? En el caso del programa de los adultos mayores, en el caso de las estancias. ¿En cuáles no? ¿O cuál te preocupa particularmente? Yo pienso en el de los jóvenes, ¿no? Porque no es una buena idea la transferencia en ese caso. Bueno, el caso de los jóvenes es distinto porque no solo es una transferencia que está buscando en corresponsabilidad que los jóvenes tengan una experiencia de capacitación en el trabajo desde un año. Entonces ahí no es una transferencia pura, es una transferencia para adquirir capacidades en el trabajo. Sabemos, por ejemplo, que cuando tiene más sentido hacer transferencias directas que repartir despensas, porque le das a la familia la libertad de escoger qué decisiones tomar. Ahora, cuando le transfieres las decisiones a las familias o a los individuos, es muy importante que tengan opciones e información. Claro. Porque si no, no es obvio que yo pueda hacer el mejor uso de esa transferencia para algo en particular. Porque si no caemos en la trampa de decir que la pobreza es la ausencia del dinero. Y es un problema mucho más complejo. Entonces, claro, las transferencias monetarias funcionan en ciertos contextos, pero yo te diría que en general ningún problema complejo se puede resolver a billetazos. A ver, ahora que hablas de la libertad de las familias para decidir, ¿no? Eso está en el centro de la discusión del recorte a las estancias infantiles. ¿Qué te parece darles? Se está dando la libertad, pero como bien dices, pues información aún no, ¿no? Sí, yo creo que el tema de estancias es bien complicado en dos temas. Uno, el tema de género. Las estancias infantiles no solo favorecen especialmente a las mujeres, en particular las mamás solteras o que son jefas de hogar, sino que todo el esquema empleaba a mujeres en la provisión de las estancias infantiles. Transferir una parte de ese subsidio directamente a los hogares con el argumento de que había corrupción también me parece un poco un salto un tanto exagerado. Sí, hay opciones, si hay manera de conocer la calidad relativa de diferentes instancias y ese monto es suficiente para que los hogares accedan al cuidado de los hijos que requieren, prefieren y que está cercano a su hogar, a su trabajo, a sus necesidades, podría ser un buen mecanismo, pero no sabemos en qué condiciones están las estancias, no sabemos qué tipo de información tienen los hogares y si son hogares que por su nivel de ingreso quizá no sean capaces de enfrentar, de destinar el 100% de esos recursos al cuidado de los hijos porque tienen otras necesidades que atender. Hay costos de oportunidad asociados. Entonces yo creo que es una apuesta riesgosa, no me parece completamente una mala idea, pero creo que no está bien elaborada. Al menos lo que nos explica el gobierno es muy precario, porque había algunos incidentes de mal manejo o que estaban inflados los patrones. Señalado que es algo que sucedió por la Auditoría Superior de la Federación. Es algo que sucedió en el Seguro Popular y que son instancias aisladas que creo que deben atenderse por lo que son, desviaciones de la norma y riesgos operativos. Pero de eso a pensar que cualquier cosa que implique la intermediación o la gestión desde el gobierno de bienes y servicios deba ser eliminada y sustituida por transferencias, creo que es excesivo. Sí, podían simplemente perfeccionarlo, ¿no? Porque es un programa que en efecto del que dependen muchas madres trabajadoras. Es el caso de Progresa, de Prospera, este programa de transferencias condicionadas en efectivo que ha sido emulado internacionalmente y se nos acaba de informar que lo van a eliminar, lo van a sustituir por las becas Benito Juárez, también con argumentos anecdóticos de cierto abuso, cierta corrupción, cierta distorsión. Y creo que cuando la norma de un programa bien diseñado se transgrede, hay que fortalecer la norma y no destruir al programa. Por supuesto. Y creo que eso es una tendencia que estamos viendo en política social. Claudia, te agradezco muchísimo.